Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la materia de análisis de información documental para el octavo nivel de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. En la clase pasada nosotros comenzamos a estudiar la unidad número 4, tema número 1, y esta es la segunda clase. Esa unidad 4 comenzó dando una explicación muy teórica de los elementos que componen al Dublin Core, ¿verdad? Al metadato, el esquema de metadatos Dublin Core. El resultado de aprendizaje de este tema, de esta unidad, es describir el análisis documental y su representación a partir del uso de metadatos Dublin Core, taxonomías y tesauros. Vamos a ver que el objetivo concreto de la clase es aplicar los elementos del Dublin Core metadato. Recordar que los metadatos Dublin Core tratan de ubicar dentro de Internet los datos necesarios para describir, identificar, procesar, encontrar y recuperar un documento introducido en la red. Recuerde que siempre es un documento en red, lo que va a facilitar su indexación automática y va a mejorar, por supuesto, la efectividad de los motores de búsqueda. El conjunto de elementos de metadatos Dublin Core es un conjunto de metadatos que está previsto para describir documentos. Los elementos poseen etiquetas descriptivas que pretenden transmitir un significado semántico a los mismos. Cada elemento es opcional. Vuelvo a repetir que es opcional, siempre y cuando el documento tenga esos elementos, se ubican. Si no están todos, no están todos, no pasa nada, son 15 elementos, ¿verdad? Ese elemento opcional también puede repetirse. Pueden aparecer esos elementos en cualquier orden, aunque algunos entornos, como el HTML, no diferencia entre mayúsculas y minúsculas y por tanto es recomendable escribir correctamente cada metadato según su definición para evitar conflicto con otros entornos como el SGML y el XML. Vamos a ver que para clasificar el conjunto de elementos Dublin Core hay 3 grupos que indican la clase o el ámbito de la información que contiene. Hay un primer grupo de elementos que están relacionados principalmente con el contenido del recurso. Ahí tenemos el título, el tema, la descripción, la fuente, el idioma, la relación y la cobertura. Hay un grupo de elementos que van a estar relacionados principalmente con el recurso cuando éste es visto como una propiedad intelectual. Está el creador, que es el autor, el que publica, el editor y otras colaboraciones. Está los que contribuyen, por ejemplo, otros autores o colaboradores, y están los derechos. Y hay un tercer grupo de elementos que van a estar relacionados principalmente con lo que es la temporalidad y formato del documento, así como con la identificación del documento. En ese grupo está la fecha, el tipo de recurso, el formato y el identificador. Recuerden aquí el DOI en el caso de los artículos, por ejemplo, el artículo científico. Ustedes saben que cuando tiene DOI no es necesario ubicar el URL porque el URL es justamente DOI, ¿verdad? Eso es un identificador identificador digital, de objeto digital. Por eso es DOI, ¿verdad? Eso es un identificador. Aquí está la descripción y uso de cada elemento, ¿no? El título es el nombre dado al material generalmente por el creador. El creador es la persona, la organización principal que es responsable de la creación del contenido intelectual de ese documento, de ese material. Por ejemplo, los autores en el caso de los documentos escritos, los artistas, los fotógrafos o ilustradores en el caso de materiales visuales. Subject es la materia o el tema del material. Generalmente las materias son expresadas a través de las palabras clave o frases que van a describir el tema o contenido de ese material. Y aquí se va a recomendar, es prudente utilizar vocabularios controlados, pudieran ser los tesauros o algún esquema de clasificación.
En la descripción se hace una síntesis, ¿verdad? O una descripción textual del contenido, incluyendo resúmenes en el caso de documentos con objeto o descripciones de contenido, en el caso de materiales visuales, pero de forma sintetizada. En cuanto a la publicación, se refiere a la entidad responsable de que el material esté disponible en su formato actual, tales como una casa editorial, un departamento universitario, una entidad corporativa también. En el caso del contribuidor, es una persona u organización que haya contribuido intelectualmente en la creación del documento, por ejemplo, un editor, un traductor, un ilustrador. En cuanto a los datos, dice que una fecha asociada con la creación o disponibilidad del material. Tal fecha no debe confundirse con la que corresponde al elemento cobertura, el cual debe estar asociado con el material solo en los casos que el contenido intelectual se refiera a esa fecha. Para determinar la fecha de publicación o de disposición al público, se utiliza el formato del consorcio Web Data and Time Format, ese que está ahí, y que va a estar basado en la norma ISO 8601. En los casos de los identificadores, dice que son una cadena de signos o números empleados para identificar el material de manera unívoca. Los ejemplos para los materiales existentes en red incluyen los URLs, los URNS, otros identificadores pudieran ser el ISBN, el ISSN, el DOI también, como les decía. Ahora, source, en la información de algún material secundario del cual se deriva el material principal, puesto que generalmente solo son recomendados aquellos elementos que contienen información acerca del material principal. En este caso, este elemento podrá contener la fecha, creador, formato, identificador y otros metadatos también del material secundario considerados importantes para la identificación del material principal. En cuanto al lenguaje, es el idioma del contenido intelectual del material y debe coincidir con la norma ISO 639. En la relación también se identifica aquí un material secundario y su relación con el material principal. Este elemento va a permitir vínculos entre materiales relacionados y descriptores del material principal, ¿no? En cuanto a formato, son los formatos de datos de un documento usado para identificarlo y posiblemente también se refiere al hardware que se necesita para eso, ¿no? Ahora, los elementos de cobertura se refiere a las características espaciotemporales del contenido intelectual del material. La cobertura espacial se refiere a una región física, por ejemplo, un sector norte, una parroquia, un cantón, el uso de coordenadas, como por ejemplo longitud, latitud, a nombres que provienen de una lista controlada o escritos en su norma completa. Y la cobertura temporal se refiere a lo que trata el material a diferencia de cuándo fue creado o puesto en disponibilidad. Esto último pertenece al elemento fecha, aunque usa el mismo formato ISO 8601. En cuanto a los derechos, se hace referencia sobre el derecho de autor, por ejemplo, el URL, bien a un servicio de gestión de derechos o a un servicio que dará información sobre los términos y condiciones de acceso a un recurso electrónico. Siempre en la revista se declaran los derechos, ¿verdad? Ahora, hay un ejemplo aquí realizado aplicando estas etiquetas. Por ejemplo, el creador, aquí hay un grupo de autores y coautores, ¿verdad? Un grupo de personas. Título está ahí declarado, la instalación del paradigma de acceso abierto en la UNAM, 2. Un proyecto de investigación en curso. Las materias de lo que trata, ¿no? El tema que trata el documento, ahí está contrastada, lógicamente está con un tesauro, ¿no? Fíjense que colaboradores no tiene.
Los coautores otra cosa, aparecen aquí en el campo creador. Aquí colaboradores no hay, el campo está vacío. La fecha aquí aparece. La descripción, fíjense que es muy sintetizada, lo que es, el objetivo que tiene y un cierre, ¿no? El editor es la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, ¿no? El tipo documental puede ser un artículo, un libro, un capítulo de un libro, en este caso es una ponencia. El formato puede ser HTML, Word, Excel, Adobe, en este caso es Adobe Acrobat Document PDF. La cobertura en la UNAM 2006-2007. Los derechos dice que no se registra en esta etapa. Y la relación, aquí le pone que esto tuvo lugar en una jornada de la Biblioteca Digital Universitaria. En el título de esa jornada, los días que fueron y en la universidad, que en este caso es la misma. Con eso se relaciona porque fue una ponencia que tuvo lugar en este evento, ¿no? La fuente, no se registra fuente, el lenguaje es español, el idioma en este caso, y el identificador están poniendo el sitio web. Esto que está aquí es muy importante para que ustedes se den cuenta de cómo es que deben ubicar los campos cuando se les indique la actividad que tienen que realizar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que entre las principales ventajas del formato Dublin Core que pueden citarse es su alcance internacional, pues se ha traducido a más de 20 idiomas, por tanto se puede hablar de un consenso internacional en número y definición de los elementos que integran ese formato. Otra cuestión que indica que también es ventajoso es su simplicidad y flexibilidad. El Dublin Core es un simple pero eficaz conjunto de elementos descriptivos. Se usa o puede ser usado tanto por profesionales como por cualquier otro autor que desee describir su recurso con el objetivo de hacerlo visible. Todos los elementos del formato son opcionales. Vuelvo a repetir una y otra vez que de esos 3 grupos de elementos, ¿verdad? Hay 3 grupos identificados y hay un total de 15 elementos. Ellos todos son opcionales y repetibles, lo que permite a cada autor poder escoger los elementos de formato que considere necesario en correspondencia con las necesidades descriptivas de sus recursos de información. Igualmente, la disposición de los elementos puede tener cualquier orden. Aunque siempre es bueno, repito, para no perderse, mantener el orden del mismo ejercicio que se presentó, ¿no? Otra ventaja es la interoperabilidad semántica de diferentes comunidades, bibliotecas, museos, universidades, que conviven en Internet, utilizan diferentes normas para la descripción de recursos y estas responden a diferentes necesidades y van evolucionando de manera independiente. Sin embargo, el Dublin Core intenta promover un conjunto de elementos que constituyen descriptores que van a ser favorables o comprensibles por todas las disciplinas y de este modo va a facilitar la realización de una búsqueda interdisciplinaria. Por tanto, se dice que hay una interoperabilidad semántica entre las diferentes comunidades que conviven en Internet. Otra ventaja es el uso de términos de matización de elementos y esquemas de codificación. O sea, los términos de refinamiento tienen como objetivo que el significado de un elemento sea más específico, más estrecho. En ningún caso se utilizan para extender dicho significado y comparten el significado del elemento. Por ejemplo, el término de refinamiento abstract está asociado a la descripción e indica que el valor del elemento es un resumen del recurso que se está analizando, ¿no? Que se está valorando. Otro elemento que le da ventaja al Dublin Core es su extensibilidad. Los creadores de este formato plantean que esta ventaja permite ampliar el conjunto de sus elementos
Y esto hace que las diferentes comunidades que utilizan o desean utilizar el formato puedan formular y fundamentar propuestas de agregación de modificaciones y también nuevos elementos al formato según una necesidad descriptiva en particular o en concreto. En resumen, podemos decir que el esquema de metadatos Dublin Core se puede aplicar a diferentes tipologías documentales. Recuerden que es aplicable a recursos en línea, fundamentalmente de artículos de revistas, donde más se ve, aunque también todo documento en línea, todo tipo documental en línea, puede acogerse a la aplicación de este formato Dublin Core. Vamos a ver entonces que yo les deseo muchas bendiciones y que Dios los cuide muchísimo, mucha salud.